Nuestras universidades públicas son espacios privilegiados para el debate de ideas y modelos, lugares de convivencia, pluralidad, tolerancia y diálogo. No son de ninguna manera centros de adoctrinamiento. Nuestro compromiso es con el conocimiento, la investigación, la transferencia, la cultura, la creación artística y la formación de las personas y profesionales que nuestra sociedad necesita. Mostramos nuestro rechazo a que nuestras instituciones sean instrumentalizadas en un debate partidista y simplista. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Pronto habrá más universidades privadas que públicas en España. Hoy hay 46 de las primeras y 50 de las segundas, pero se tramitan o estudian una decena de privadas más. No se crea una nueva universidad pública desde el 98. La universidad privada se está comiendo a la pública. No solo crea más campus, hay un trasvase de alumnos lento pero constante. Las universidades públicas han perdido un 6% del alumnado desde que empezó a contabilizarse en 2015. No parece mucho, pero lo es si hacemos la comparativa. En el mismo periodo, los centros privados han ganado un 56% de matrículas. Si vemos la serie histórica, es aún más evidente. En 2015, las privadas tenían el 13% del total de alumnos y el 16% de nuevos ingresos. En 2023, tienen el 20% del total de alumnos y el 24% de nuevas matriculaciones. Es un plan y un modelo. Las universidades privadas pertenecen a empresas y a la Iglesia. Un plan y un modelo que interesa a neoliberales y conservadores de PP y Vox y que tiene su punta de lanza, como no, en Madrid. Donde la ideología se une a la batalla de Ayuso contra Sánchez. La presidenta madrileña había rechazado 169 millones del gobierno central de los fondos que todas las comunidades, incluidas las de su partido, habían lógicamente aceptado. Las 6 universidades públicas de Madrid firmaron el comunicado con el que empezábamos el programa para luchar contra el descrédito impulsado por la paradójicamente alumna ilustre de la Complutense. Ayuso acabó cediendo a la presión y a la contradicción y aceptó los fondos. También aumentó la financiación en 3 puntos, pero se quedó a un 14% de lo que las universidades públicas piden para sobrevivir. Dejar morir la universidad pública mientras le haces transfusiones a la privada. Romper el ascensor social. Congelar la universidad pública mientras da oxígeno al negocio de unos pocos. Ni un campus público nuevo en 26 años. 27 privados nuevos en el mismo tiempo. Hoy hablamos de la sustitución de la cultura del esfuerzo por la cultura del dinero. Hablamos de la privatización cum laude de la Universidad Española. Tanto les interesa la universidad pública y la educación pública y están haciendo lo mismo que con el feminismo y como con todas las instituciones, colonizarlo para utilizarlo en su servicio, porque le voy a decir una cosa, la educación pública se tiene a sí misma y la universidad, si hay algo que tiene, es el prestigio, y cuando se dan los títulos como churros y cuando se intenta llevar a un rector... Queremos abordar esta guerra de servicios públicos e ideología con Eva Ladro, profesora de periodismo de la Universidad Complutense, incansable rostro de las causas justas del ámbito universitario en Madrid, con quien estuvimos de hecho en la acampada contra el genocidio en Gaza. Eva, crudos días. Crudos días. ¿En qué situación está la universidad pública madrileña? ¿Muy cruda? Muy cruda, y además ya llevamos décadas así, es decir, ya llevamos en una situación crítica desde hace tiempo porque el estrangulamiento económico viene del año 2009 en adelante, es decir, que estamos hablando de 15 años. Ponnos algunos ejemplos para que lo entendamos. Bueno, estamos teniendo los presupuestos de la universidad no se están apreciando con respecto al índice de precios al consumo, con lo cual no hay contratación de personal nuevo, no se invierte en infraestructuras, hay cada vez menos dinero dedicado a renovar mobiliario, a renovar cosas del campus, y entonces estamos viviendo no se contrata nuevo personal administrativo, cada vez que se jubila alguien no se repone. Entonces realmente es una situación, llevamos ya una situación de sacrificio y apostolado ya crónico. ¿Y el profesorado también está ahogado? El profesorado está ahogado porque, como no se contrata gente nueva, se contrata muy precariamente, pues también hay esa misma situación en la cual seguimos trabajando la misma cantidad de trabajo, pero no hay nueva sangre entrando, ¿no? Perdona que te interrumpa un momento. Es posible que nos hayas conocido hace poco a través de este canal. Y que no sepas que este programa lo financian nuestros oyentes, los productores. Y tenemos el reto de conseguir 1000 productores más para ser más sostenibles. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación. Te necesitamos para nuestro ejército de productores. Ya puedes seguir con el programa. La universidad madrileña es la que más alumnos recibe de toda España. Más del 30% de sus inscritos proceden de otras autonomías, así que no hablamos solo de un problema de Madrid. ¿Cómo afecta esta quiebra al resto de estudiantes del país? Claro, porque la Universidad de Madrid es un ascensor social, como habéis dicho, es decir, sirve para captar talento de todas las partes del país, para que vengan aquí, para que la gente que tiene esa capacidad y ese potencial se desarrolle. Pero efectivamente el hecho de ofrecer malas instalaciones, falta de profesorado, aulas que se caen a cachos, pues hace que las personas piensen, bueno, me voy a la privada, ¿no? Aunque no saben muy bien lo que están haciendo con eso.
Y también nos acompaña Luis Lloredo, que es profesor de Filosofía Política y Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Luis, crudos días. Crudos días. Tú contabas esto en una interesantísima columna en El Salto. ¿Cómo es el día a día de un profesor de universidad en la Comunidad de Madrid? Tu día a día. Bueno, lo contaba en la columna, muchas veces se piensa que nosotros vamos a dar clase y poco más, pero en realidad, aparte de preparar clases, corregir exámenes, corregir pruebas, asistimos a un sinfín de reuniones para organizarnos en proyectos de investigación, muchos de ellos europeos, que exigen coordinarse con universidades de otros países, con gente en muchos idiomas, y al final, pues, en mi día a día hago eso. Me reúno con unos colegas para preparar unas jornadas, me reúno con otros colegas para coordinarme para un curso online que hacemos con colegas de Alemania, de Argentina, de Chile, etcétera. Sustituyo a profesores que no han podido incorporarse porque, como decía Eva hace un momento, pues vamos justos de personal. Y un sinfín, un reguero de pequeñas cositas, porque sobre todo además en la universidad pública, al contrario que en la privada, hacemos investigación. O sea, el peso de la investigación en nuestro país lo lleva la pública. Y eso significa que tenemos que estar leyendo constantemente, escribiendo artículos, escribiendo capítulos de libro, coordinando obras colectivas, y eso lleva muchísimo tiempo. ¿Y qué significa la pérdida de ese capital de investigación? Bueno, perder capital de investigación significa, para empezar, peor docencia. Esto lo digo en el artículo. La docencia no se entiende sin la investigación y la investigación no se entiende sin la docencia. Es fundamental que investiguemos para poder transmitir a los jóvenes a los que damos clase los avances científicos, los nuevos conceptos que vamos pergeñando, las nuevas ideas que vamos elaborando, porque si no la docencia se estanca, se anquilosa y se queda en una cosa muerta, en letra muerta prácticamente, ¿no? Y por supuesto también para investigación y desarrollo, esto que tanto se dice, es clave, es fundamental la investigación. De otra manera no avanza el conocimiento. Claro, el beneficio no es solo para los alumnos, también es para la sociedad. Lo vimos, por ejemplo, con las famosas vacunas de la pandemia. Muchas de las investigaciones habían partido de las universidades públicas. Exactamente, exactamente. Y las universidades privadas es algo que algunas, con rarísimas excepciones, se van a dedicar a hacer, pero generalmente no lo van a hacer nunca, porque se benefician de una piratería institucionalizada, como digo en el texto, mediante la cual están captando profesorado que ha sido formado en la universidad pública con fondos públicos, generalmente con becas o contratos competitivos, que hacen doctorados, se forman a altísimos niveles y después se ven abocados al paro porque la universidad pública no los puede absorber y la universidad privada dice, vente conmigo, te voy a pagar una miseria, todavía peor que en la pública, y así van capeando las privadas y creciendo las privadas a costa de lo público. Claro, y mientras tu universidad, por ejemplo, la Autónoma, tiene uno de sus edificios en venta para contar con 15 millones de euros más con los que hacer frente aparte de su déficit. ¿Cómo impacta eso? O sea, mientras se está intentando ganar dinero por ahí, ¿cuánto dinero falta? Es que escuchábamos hace poco el caso de una profesora que tenía que ir 4 días a la universidad y en total ganaba 600 euros. Una profesora de universidad. ¿En qué situación están los profesores con peores condiciones? Bueno, hay profesores que muchos profesores van sobrellevando la carrera académica saltando de flotador en flotador. Bueno, por ejemplo, contratados con cargo a proyectos de investigación. Proyectos de investigación financiados por comunidades autónomas o el Estado, que te da un dinero para contratar durante 6 meses o un año a un profesor. Lo contratas, generalmente además muchas veces en régimen de fraude de ley, con contratos a media jornada que en realidad son jornadas completas que además son largas las nuestras, porque tenemos que trabajar en casa, fines de semana, periodos vacacionales, y cobrando muy poquito, ¿no? O saltando de convocatoria competitiva en convocatoria competitiva, que ese es otro tema importante, porque muchas veces una de los globos sonda que se están lanzando en torno a la ley viciana esta que se quiere aprobar en la Comunidad de Madrid es que la financiación de la universidad va a estar sujeta a cumplimiento de objetivos. Es decir, en la medida en que publiquéis tanto, en la medida en que tengáis tantos alumnos, neoliberalización total de la universidad, os daremos dinero, ¿no? Y eso te hace estar en una carrera permanente, en una competitividad permanente que es asfixiante, tanto económica como psicológicamente para nosotros. Eva, ¿dirías que hay una guerra ideológica del gobierno de Ayuso contra la universidad pública? Clarísimamente que la hay, porque, claro, el gobierno de Ayuso sabe que la universidad, las 6 públicas, a pesar de estar perdiendo alumnos, tienen en sus aulas a la mayoría de los jóvenes de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid. Entonces, es un caldo de cultivo para la conciencia crítica, para la revisión de las ideas neoliberalistas que ha mencionado Luis. Y claro, ella ha vivido en sus carnes cuando la nombraron alumna ilustre y fue a la Facultad de Ciencias de la Información y fue contestada por la mayoría de los alumnos. Ha vivido en sus carnes lo que es el rechazo de esas políticas, que eso yo creo que es una cosa mayoritaria por parte de los alumnos y de las familias de los alumnos. Entonces, claro que hay una guerra ideológica y además es una guerra, digamos, del modelo de universidad que se quiere.
la universidad como negocio y la universidad como inversión para clases de élite y la universidad como servicio público, tal como establece la ley orgánica de universidades, que está establecido por nuestras leyes constitucionales. La universidad y la educación superior es un servicio público, no es un negocio de cuatro. ¿Y se pretende también eliminar titulaciones? Es una de las cosas que se está diciendo. En la Complutense, por ejemplo, tenemos una situación muy mala y sí que parece que una de las ideas que se barajan es eliminar títulos que sean minoritarios. Pero claro, esto es una barbaridad, porque un título minoritario puede ser un título en física cuántica, que sin embargo es crucial en la investigación para el futuro. Entonces, hacer las cosas pensando en la rentabilidad, pensando en el inmediato beneficio a corto plazo, en educación es un suicidio, porque la educación no puede dejarse llevar por ese criterio. Claro, vosotros cómo respondéis, las plantillas, cuando lo que se os propone como solución es recortar currículums, no sé, recortar lo que se le ofrece a los estudiantes en vez de que haya más dinero. Sí, claro, o trabajar lo mismo con muchísimos alumnos, pero con poco personal, ¿no? Lo que decía antes, que probablemente hay profesores que se jubilan cuyas plazas no se van a reponer, o probablemente se van a contratar profesores temporales cuya carrera se va a ver cortada y se van a tener que ir al paro o a la privada, y los demás que nos quedamos vamos a tener que asumir el trabajo restante, ¿no? Vamos a ver qué piensan de todo ello los estudiantes, quienes lo sufren en sus propias carnes. La semana pasada, centenares de trabajadoras, docentes y estudiantes de las universidades públicas se concentraron frente a la Asamblea de Madrid para denunciar esta situación que están contando aquí dos profesores de las universidades públicas madrileñas. Celia del Barrio es portavoz del Sindicato de Estudiantes de Madrid, que formó parte de los convocantes. Celia, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué decís que la situación es insostenible? Pues mira, es insostenible porque Ayuso, como aquí decíais, está librando una guerra absoluta contra la universidad pública. Por un lado, deja de financiar, es decir, no se pueden garantizar los salarios de profesores y de trabajadores de la universidad, se pone en riesgo poder mantener servicios como son las cafeterías, la propia calefacción en las infraestructuras, unas infraestructuras que se caen a trozos, materiales de laboratorio que nos ponen en riesgo. Y por otro lado, lo que hace es decir, el gobierno de la Comunidad de Madrid va a financiar una parte de la financiación que tiene las universidades y la otra la buscáis vosotros por vuestra cuenta. Es decir, empujar hacia buscar formas de financiación privada y meter a las empresas privadas aún más en la universidad pública. Y como aquí se ha dicho, tú has visto que estos días pues también Ayuso ha ido abriendo la mano un poco, que si antes de la concentración del otro día aceptó 47 millones, que si ayer también acepta la contratación de 1.091 docentes, pero aquí sabemos que esos son, por un lado, son conquistas de la propia presión que hemos generado profes, trabajadores y estudiantes en las universidades públicas de Madrid, pero que aquí hace falta tumbar la ley viciana, hace falta un presupuesto de 200 millones para poder revertir, no mejorar la situación de la universidad, sino revertir la catástrofe que se vive, 1.500 docentes, hace falta dejar de subcontratar los servicios de limpieza de cafetería, hace falta el mantenimiento, asegurar que se mantienen todos los grados, las titulaciones y los másteres y, por cierto, hace falta que la universidad empiece a ser gratuita de verdad y se caigan las tasas y dejen de haber tasas que son una barrera de clase a la universidad pública que nos asfixian también a los hijos de la clase trabajadora. Entonces, ahí tenemos que seguir en la lucha porque efectivamente luchar es lo único que va a frenar a Ayuso y a los planes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Precisamente para sobrevivir a su crisis financiera, la Universidad Complutense, por ejemplo, se está planteando eliminar títulos, grados, másteres y doctorados. ¿Esto cómo os afecta como estudiantes, Celia? Bueno, claro, pues aquí al final, mira, esto es muy similar a lo que está haciendo el PP en la FP pública en Madrid. Convertirla en algo tan indeseable o mejor dicho, tan inseguro, ¿no? Tú te matriculas en la universidad, pero no sabes, o sea, al año siguiente te van a quitar el grado en el que ya te has matriculado, no sabes si vas a poder tener prácticas, salidas de campo, si vas a tener profesores. Por cierto, en la Rey Juan Carlos, el grado, ¿no? de lengua de interpretación de lengua de signos ha estado 3 o 4 meses sin profesores, quiere decir, con los alumnos matriculados. Es decir,
que lo que se busca es una situación también de tanta incertidumbre respecto a la pública, que tú como persona que, oye, tienes unos recursos también limitados, dices, oye, pues, ¿dónde voy a tener que, ¿no?, que acudir para asegurarme de que meto también los pocos recursos y el tiempo que tengo en algo que va a seguir existiendo al final de la carrera o del grado que yo he elegido? Entonces, claro que nos afecta, y ya no solo porque nos lo vayan a quitar en un momento dado, sino a qué conduce eso, se decía aquí antes, a qué conduce eso en la calidad futura también de la investigación de la universidad en su conjunto. Aunque no seas una persona matriculada en la universidad, esto también te afecta a ti, y es una cuestión de degradación de todos los servicios públicos. Es una tendencia a cargarse todo lo público y a todo, pues bueno, ¿no?, lo colectivo y lo común. Por eso la defensa de la universidad pública va mucho más allá de la propia universidad. Es una cuestión de principios contra la degradación de las políticas capitalistas del Partido Popular y de Ayuso. Es una cuestión de defensa de la democracia, como estás muy bien diciendo. Celia del Barrio es representante del Sindicato de Estudiantes de Madrid. Muchísimas gracias y muchísima fuerza en esa lucha. A vosotros. Muchas gracias. Informar a la ciudadanía de que hay una clara amenaza de desaparición del concepto de universidad pública en la Comunidad de Madrid. Y no solo en la Comunidad de Madrid, porque eso es la punta de lanza de un modelo privatizador que se está extendiendo por todo el país. Y por eso queremos preguntarle a quien mejor lo conoce. Escuchamos a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, y saludamos a su número 2 en la materia, el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa. Crudos días. Buenos días. ¿Por qué las universidades públicas están al límite y qué puede hacer su ministerio para ayudarlas? Bueno, nosotros tenemos un compromiso claro con articular todas las medidas posibles de apoyo financiero a las universidades públicas, pero tengo que recordar aquí claramente que el apoyo de este gobierno se realiza a través de sus presupuestos, que son las transferencias a las comunidades autónomas. Las universidades públicas son competencia transferida a las comunidades autónomas y es su responsabilidad dotarlas de todos los medios necesarios. El gobierno, por supuesto, estará siempre apoyando, como lo está haciendo con el programa María Goyri y como hace con otros proyectos de investigación que también apoya a las universidades, pero recordemos siempre que es una responsabilidad transferida y que, por lo tanto, los presupuestos de cada comunidad son los que deciden cuánto dinero va a las universidades. Háblenos de ese acuerdo, el María Goyri. ¿Qué significa? ¿Cómo ayudará a las universidades públicas a salir de esta situación límite? Bueno, pues tenemos una situación en la que las universidades públicas, en el estamento de profesorado, de todo lo que tiene que ver con la docencia y la investigación universitaria, tenemos una tasa de temporalidad que alcanza casi el 50% en el tejido universitario español público. Eso es una cosa que no podemos permitirnos como sociedad, cuando en otros sectores tenemos mucho menos. Gran parte de ese problema viene derivado de los atascos, de la crisis financiera, de que no había tasa de reposición de personal. Estamos solucionando este tema como primero nos dotamos de una ley orgánica que se llama la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, donde dice que los profesores tienen que tener tiempo para docencia y para investigar, y articula, por tanto, una serie de horas máximas que pueden dar clase. Eso está claro. Y además establece un camino profesional, de recorrido previsible dentro de la docencia universitaria. Esto es, hay 3 categorías de profesores que se dedican exclusivamente a la universidad. Son los profesores ayudantes doctores, que es cuando se empieza la carrera, cuando se entra al sistema. Has leído la tesis hace poco, tienes que acumular artículos y ciencia. Luego está el siguiente escalón, es el profesor titular universitario o también personal laboral, que esas 2 opciones existen en la LOSU, y luego el de catedrático. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, nosotros nos encontramos con una situación en la que no podemos financiar directamente profesores universitarios porque es competencia autonómica. Sí que nos hemos dotado de un acuerdo, de un convenio con todas las comunidades autónomas, y quiero decir todas que lo han votado, para inyectar financiación para contratar a 5.600 profesores ayudantes doctores, que es donde se empieza la renovación del profesorado de universidad. Ese es el programa. Consiste en financiar durante los próximos 6 años por parte del Estado 3.400 plazas y por parte de las comunidades autónomas 2.236, para que ese nuevo personal, esas profesoras, esos profesores entren a formar parte ya del tejido de personal docente de las universidades. ¿Y Madrid también ha aceptado ese acuerdo? Sí, tuvimos la confirmación ayer por la tarde, es la última comunidad en aceptarlo. Esto es una última hora.
Sí, ha sido una última hora, sí. Mira, esto ha sido un proceso que llevamos todo el año con él trabajando. Hemos armado el acuerdo, tuvo que trabajarlo muchísimo a nivel de cada universidad, expresaba lo que necesitaba, qué tipo de profesor necesita, qué tipo de carga docente tiene, y con eso armamos un acuerdo que de alguna manera se plasmó en un acuerdo del Consejo de Ministros y se llevó a la Conferencia General de Política Universitaria el 19 de junio, donde todas las comunidades dijeron que sí. Bueno, Baleares dijo que no, pero al final ha firmado el acuerdo. Y entonces estamos durante este semestre firmando con cada comunidad, pues haciendo el acuerdo concreto. Pues son tantas plazas, empezamos a pagar ahora, son 6 años de trabajo. Quiero decir aquí que el gobierno, sin ser sus competencias, va a poner encima de la mesa 900 millones de euros para este proceso. Y eso es una cosa que tenemos que poner en valor porque nosotros de verdad estamos interesados de que la universidad sea el motor de cambio, el ascensor social, lo que tiene que ser una buena universidad que es el futuro de un país. No son solo los rectores de Madrid quienes dan la voz de alarma. La financiación es insuficiente en la mayoría de regiones. En Cataluña y Andalucía es especialmente preocupante. ¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que no es casi una tormenta perfecta, pero sí lo es. Mire, yo creo que al final hubo un problema en el que cuando se priorizó en la época de la crisis económica que se debía salvar, la universidad no se puso en primera línea, se puso en el paquete con otras cosas. Entonces ha sido un devenir de los últimos años. O sea, ahora mismo estamos recuperando el poder adquisitivo de las personas que trabajan en la universidad, recuperando el poder adquisitivo que se empezó a perder en el año 2009. Pero lo que pasa es que hay comunidades como Madrid que no han llegado a ese tipo de poder. De recuperación, ¿no? Entonces es importante que cada comunidad autónoma establezca sus prioridades y decidan dónde apostarlo. Yo creo que esto está cambiando. Es una acción que ha venido devenida de muchísimos retrasos y recortes de una época de austeridad que nadie quiere recordar. Pero es cierto que ahora están cambiando y sobre todo porque la LOSU va a haber una oportunidad muy buena, que es el profesor tiene que ser docente e investigador y segundo, obliga a las universidades y a las comunidades a establecer contratos o planes plurianuales donde se decida qué financiación van a tener la universidad en los próximos 4 o 5 años. Eso permite hacer políticas más expansivas, permite planear cuánta gente necesitas, qué tipo de proyectos de investigación haces. En resumen, da una programación y un horizonte de seguridad. En muchas comunidades eso ya ocurre, en otras lo están trabajando. Creo que cuando ese pleno mapa de autonomías con las universidades públicas con planes plurianuales esté en marcha, veremos que el horizonte está mucho más tranquilo. Esperemos que sí, pero que ahora mismo el horizonte parece bastante catastrófico. Señor Sigudosa, le está escuchando el profesor de Filosofía Política y Filosofía del Derecho de la Autónoma de Madrid, Luis Lloredo, que quiere hacer una pregunta. Yo solamente me han dado la oportunidad de reclamar y como me han dado la oportunidad, pues reclamo, ¿no? Yo quería decir que todo este proceso que estamos viviendo en la universidad pública a escala estatal y en particular en la Comunidad de Madrid se enmarca dentro de un contexto general que es el contexto de un capitalismo voraz neoliberal que nos está asfixiando en todos los órdenes de cosas: sanidad, educación, cultura, ciencia, etcétera. Y ese es un orden neoliberal que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular nunca se han atrevido a impugnar y difícilmente se impugnarán. En este sentido, yo quería manifestar mi contumaz desconfianza hacia las políticas del Partido Socialista también, y aunque saludo la ayuda a María Goiri y saludo las políticas que se están llevando a cabo en relación con la educación, no quiero dejar de subrayar que lo que se invierte en ciencia en este país es notablemente inferior a lo que se invierte en ciencia en cuanto al porcentaje del PIB respecto a países como Francia, Alemania, Italia y muchos otros. Y en ese sentido, aunque, insisto, saludo este programa, creo que debemos poner el foco en que se trata de un asunto muy grande, que nos debe llevar a cambiar por completo el eje de lo que significa la ciencia y la educación en este país por parte de todos los gobiernos que vayan a tener responsabilidades en el futuro. Discúlpeme, pero parece que también Eva Ladro, profesora de periodismo de la Complutense, se anima a reclamar. Ya que estamos, bueno, simplemente recordar que España está invirtiendo en educación superior, es decir, en las universidades, un 1,35% del Producto Interior Bruto. Y fijaros, estamos por debajo de la media de los países de la OCDE, que tienen 1,45, 1,50. Es decir, que estamos muy por debajo de la situación económica del país. Es decir, invertimos miseria en lo que es educación superior y yo creo que la situación económica actual del país ya permite otra cosa, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco el foco, no dar simplemente, bueno, un pulmón de oxígeno para unos años, porque los contratos de ayudante hay que recordarle al secretario que son contratos de 5 o 6 años. Luego, ¿qué va a pasar con esos ayudantes? Porque igual van a la calle. Son contratos temporales. Entonces, bueno, yo creo que de verdad merece
merece la pena, como apuesta de futuro de este país, invertir en la educación superior y en la investigación. Si es que no hay nada mejor para el futuro, es la red que crea talento para el futuro. Entonces no estamos hablando de los sueldos de los profesores, estamos hablando del futuro del país. Señor Cigudosa, ¿qué tiene que decir el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a estas reclamaciones? Pues tengo que decir bastantes cosas. Lo que pasa es que yo empezaría el debate probablemente más sosegados, pero por lanzar alguna cifra, me parece que llamar miseria al 1,36% del PIB, sinceramente no es ajustarse a la realidad. Estamos haciendo todo lo posible para mejorarlo, pero estamos cambiando. Segundo, la figura del profesor y del doctor evidentemente es temporal, pero si se han leído bien los acuerdos de María Goiti, exige el compromiso de estabilización por parte de quien tiene las competencias, que es la comunidad autónoma. Entonces me gustaría que ese traslado lo hicieran también a las comunidades autónomas. Y segundo punto, importantísimo, el tema del apoyo a la ciencia. Mire, España, el año pasado, en los datos de 2023, ha incrementado su apoyo a la I+D+I en un 15,8%. Somos 3 veces más que lo que ha crecido en la Unión Europea. Entonces, yo sé que no estoy donde quiero estar, pero que estamos haciendo un esfuerzo importante, es evidente. Yo sé que probablemente las cosas sean no a la satisfacción de todo, y desde luego yo no me siento satisfecho por este tema, pero estamos haciendo un esfuerzo ímprobo. Miren, el 40% de los fondos europeos que se han llegado a este país se han destinado a I+D+I. Y esa ha sido una decisión política, que nadie nos decía en Europa cómo lo teníamos que hacer. Por lo tanto, es cierto que hay muchos países de mejora, pero la apuesta es indudable. Estamos subiendo en cantidad de gente que se dedica al I+D+I, más que nunca en nuestro país. Entonces, yo me gustaría también poner en valor esto. Y por poner algún dato comparativo. El año pasado, el incremento de I+D+I en Alemania fue del 7%, como digo, en el resto del 15,8%. Por lo tanto, estamos metiendo, si me permiten, toda la leña posible en el horno para que esto crezca más y se estabilice. Bueno, se está aquí animando el debate. Eva, muy brevemente, que tenemos que pasar a lo siguiente. Le agradecemos muchísimo, secretario, esta cuestión. Pero, a ver, Alemania invierte un 7% en recesión económica. España está creciendo al 3%. Invierte un 15%. Claro. A ver. ¿Puedo decirle algo, por ejemplo, también importantísimo? Sí. ¿Dónde está el fallo realmente en esa comparativa respecto a otros países? En la I+D+I privada. Nosotros estamos invirtiendo el porcentaje de PIB de la parte pública ahora mismo al mismo nivel que Francia. Lo que nos falla muchísimo es la inversión privada. Ese aspecto hay que trabajarlo y en eso estamos. Nos falla mucho la transferencia. Por lo tanto, espacio de mejora de inversión pública a I+D+I existe, pero de verdad que eso se está cambiando positivamente cada año. Pero sí hay muchísimo trabajo en la privada. Pero si hay una transferencia, de hecho, en la privada en cuanto a universidades. Usted ha dicho que se nos puede percibir como un país en el que se expenden títulos sin calidad, precisamente por este crecimiento que hay de lo privado frente a lo público. ¿Le preocupa la avalancha de titulaciones? Me preocupa muchísimo. De hecho, es una de las preocupaciones mayores que tenemos en el Ministerio, y por eso vamos a reformar el Real Decreto de creación de universidades para endurecerlo y a dotarlo de unos criterios que sean todavía más exigentes en cuanto a calidad de la docencia y la investigación que se hace en las universidades, en todas, pero evidentemente donde más tenemos que poner el ímpetu es en la privada. Ahora mismo quiero recordar un dato, Nosotros hemos hecho desde el gobierno de Pedro Sánchez 21 informes negativos de creación de universidades. De esos 21, en 11 las comunidades autónomas han decidido que no les importaba el informe y lo han autorizado. Repito, 11 universidades privadas se han creado con informes profundamente desfavorables de nuestro ministerio. Un dato demoledor. Pero claro, también tendríamos que tener un Estado que pudiera imponer unos criterios mínimos para que este tipo de cosas no ocurran. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Universidades. Un abrazo muy fuerte. Encantado de debatir siempre sobre este tema, porque yo creo que el futuro está ahí. Bueno, pues otro día organizamos con estos profesores. Es una cosa que me encanta. Efectivamente, pues otro día, si quiere, organizamos aquí en la mesa, en el estudio, un debate sobre esta cuestión. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Las universidades públicas estamos al límite. Estamos al límite y además dependemos de la subvención que nos llega de las comunidades autónomas. Escuchamos a Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, explicar que las facultades públicas de todo el país están en peligro. Hace unos días las 9 universidades públicas andaluzas también se unían para denunciar que la Junta aún les debe los 25 millones de euros pactados para 2024 y otros 25 de incumplimientos previos. El presidente de la asociación que las une, Paco Oliva, denunciaba que faltan 87 millones simplemente
para pagar las nóminas. Cuando Moreno Bonilla llegó al gobierno, Andalucía solo tenía una universidad privada. En 10 meses se crearon 4 más con el apoyo de Vox, en lo que la izquierda llamó privatización express. Los rectores de las públicas criticaron la escasa calidad de algunas de ellas, la repetición de titulaciones y la falta de regulación. Y denunciaron también que las privadas ofertaban currículos para los que... Denunciaron además que las privadas ofertaban currículos para los sectores en los que se prevé más empleo y por tanto más negocio, como ciencias de la salud, ingeniería o arquitectura, sin interesarse por cubrir el resto de ramas. Luis Ángel Hierro es catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla. Luis Ángel, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación? Sí, aquí estamos. Y la situación no es esperanzadora. A la universidad pública. Sí, ¿cómo están las públicas en Andalucía? Bueno, las públicas en Andalucía están constreñidas presupuestariamente desde hace ya múltiples años con este gobierno y con el anterior también por el efecto de la crisis, pero con este ya sin efecto de la crisis y el objetivo es intentar constreñirlas cuanto más mejor. De hecho, se están dando situaciones paradójicas como que nosotros los profesores tenemos un complemento autonómico por mérito de docencia, investigación y gestión, que es autonómico y que por tanto lo tiene que financiar la Comunidad Autónoma de Andalucía y no transfieren los fondos. O sea, no transfieren ni los fondos de aquello que tiene obligación legal de transferir la Comunidad Autónoma. ¿Y qué están haciendo con esos fondos? ¿Que están ahí parados? Están parados. Es un sistema de estrangulamiento. Vamos a ver, nosotros teníamos un sistema de universidades públicas que compite con cualquier sistema de universitario de países de nuestro nivel, sin ningún problema, con unos presupuestos reducidísimos y además con unos criterios de equidad en la entrada de estudiantes a la universidad, con unos criterios de equidad en la contratación del profesorado, que obviamente no es bienvenido en determinadas ideologías, entre otras cosas porque si los niños no sacan las notas, los niños no entran. Y entonces aquí lo que hay es que fomentar un sistema en el que aunque no tengas notas, puedas estudiar una carrera simple y llanamente porque tienes dinero. Y en eso está el Partido Popular desde hace muchos años, desde la ley BEP para acá. Y hace ya muchos años de eso está el Partido Popular en ese objetivo. Tengo que crear oportunidades para los míos que no son buenos. Claro, ¿cómo afecta a todo el estudiantado y a todo el sistema universitario esa creación de 4 universidades privadas en solo 10 meses? Claro, si es que es una estrategia política. Estamos hablando de una estrategia política. Tú ahogas lo público a través del recorte de recursos presupuestarios, con lo cual va mermando, porque quieras que no, tiene incidencia en la calidad de la universidad pública y favorece la creación de universidades privadas que no investigan, que no tienen ninguna capacidad de competir en el resto del mundo. No hay ninguna universidad que esté privada, que esté en los rankings que se valoran las investigaciones, ninguna española, ninguna, y repito, ninguna, y sin embargo ahí están, diciendo que son universidades. Claro, pero una Luis, universidad si no investiga, no es universidad. lo estaban diciendo aquí tus compañeros en la mesa, pero claro, luego el título, ahí fuera en la calle vale lo mismo. Obviamente, y ya si el niño o la niña tiene el título, ya lo único que tengo que tener es contacto. ¿Ya está? No los verá compitiendo en oposiciones públicas al más alto nivel, no los encontrará, pero los encontrará en todas las empresas privadas. Y autoalimentándose. Oye, ¿tú en qué universidad estudiaste? Yo estudié en aquella, igual que yo, pues a ver si traemos aquí más gente. Vamos, esto es lo de siempre, ¿no? Por eso, si queremos un sistema universitario público de calidad, la solución es dar dinero y que la gente pueda consolidar sus carreras, que la gente pueda ampliar sus investigaciones, que los profesores puedan desarrollar su labor, y os aseguro que nosotros competimos en igualdad de condiciones, no económicas, pero sí en igualdad de resultados. Nuestro país, cuando uno ve los rankings, por ejemplo, de artículos publicados con índice de impacto en JCR, nosotros estamos en torno al 10 del mundo.
Sí, aunque de hecho, partidos de la derecha siempre se traslada, y aquí hicimos un programa sobre esto, la imagen contraria, que la universidad pública española no tiene la calidad suficiente. Ni mucho menos, que miren los rankings, y que comparen. Y en el momento, y eso que los rankings están distorsionados, porque claro, si tiene un ranking te mete premios Nobel, que dan clases, premios, acaban apareciendo universidades de Arabia Saudí, ¿vale? Uh-huh. Se quita los premios Nobel, etcétera, y te va a lo que son artículos publicados en revistas de impacto. Pues nosotros estamos en un nivel dignísimo, dignísimo, sobre todo para lo que cuesta, que los recursos son escasísimos. Claro, también hay que tener en cuenta eso. Luis Ángel Hierro, te agradecemos muchísimo desde aquí esta claridad y contundencia. Un abrazo muy fuerte. Pues encantado de estar con vosotros. Mucho ánimo. Mucho ánimo a los alumnos y alumnas que sufren esta situación en Andalucía. Sí, también nos acompaña el portavoz del Sindicato de Estudiantes en Andalucía, Carlos Ochoa. Crudos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué opina de lo que estábamos hablando con el catedrático de Economía? ¿Qué reclamáis los estudiantes en esta región? Bueno, la verdad es que reclamamos toda una reversión de todos los recortes, ¿no? Aquí también se ha expuesto, ¿no? Como sí, ahora los resultados dan las señales de alarma, es una señal de alarma más, ¿no? Porque ya se suma toda una serie de recortes que ya se había reducido, eso es lo mínimo, ¿no? O sea, ese recorte de 84 millones de euros, que es únicamente para pagar los salarios de los profesores, se suman a muchas otras cosas, ¿no? En 2020 aquello dio un salto de gigante, ¿no? Se recortaron un 10% del presupuesto de las universidades y eso ha sido una tendencia que ha seguido, ¿no? Y no solo lo ves en lo inmediato, ¿no? Que son los salarios de los profesores, sino que lo ves en cómo está, cuál es la situación también de las universidades, de la infraestructura, cuál es la situación también del personal docente, cuál es la situación del personal administrativo, ¿no? Una precariedad, ¿no? Que también se ha impuesto en la universidad y que además pues los estudiantes pues nos presiona, ¿no? Cada vez más, ¿no? Efectivamente, ¿no? El gobierno de Moreno Bonilla, el Partido Popular, en fin, que además tenemos que leer muchas veces, ¿no? Que Moreno Bonilla es mucho más suave, ¿no? Que tiene muchas diferencias con Ayuso, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? Quieren que la educación sea un privilegio, ¿no? Como lo están haciendo en Madrid, quieren que quien pueda acceder a la educación universitaria tenga que pagarlo, ¿no? Y pues así es la única forma en la que tú puedes explicar ese salto exponencial en la privatización de la educación, ¿no? Aquí se ha comentado, se ha pasado de 1 a 5, porque es que seguramente próximamente sean 6 universidades privadas aquí en Andalucía, ¿no? Y además, pues bueno, aquí también se ha expuesto el tema de los requisitos, ¿no? ¿Qué tipo de universidades privadas se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba leyendo una de ellas, ¿no? Que la UTAMED es 100% online, ¿no? Y además es una universidad de ingenierías y demás, ¿no? Que a ver cómo te explicas tú también que una universidad, qué tipo de calidad, ¿no? Es la que va a traer esta universidad, ¿no? Para que también, y queremos ser muy claros, ¿no? Si el gobierno de Moreno Bonilla puede hacer todo esto, es también por lo que aquí estaban exponiendo antes, ¿no? Es que efectivamente el gobierno central permite realmente que esto suceda, ¿no? La LOSU permite que esto suceda y, por cierto, muy importante, la LCU permite que esto suceda, ¿no? Porque si el gobierno de Moreno Bonilla puede hacer todo esto, también porque puede ir al movimiento estudiantil, ¿no? Por ejemplo, antes comentaba con mi compañera Celia, ¿no? Ayuso ha planteado ya en su nueva ley sanciones económicas a todos los estudiantes que protesten, ¿no? Que evidentemente se está preparando, ¿no? Para un estallido del movimiento estudiantil. Si esto lo puede hacer porque la LCU lo permite, ¿no? Pero hay muchísimos más casos. En Sevilla estamos enfrentándonos a 2 expulsiones por denunciar acoso machista y esto lo permite una ley que ha promovido el gobierno, ¿no? Que es la LCU. Bueno, precisamente vosotros estáis pensando en más movilizaciones, a pesar de eso, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, de momento en Andalucía no se ha terminado de estallar el tema, ¿no? Pues efectivamente la situación que hay es para que haya un nuevo estallido que denuncie, ¿no? También los recortes, las privatizaciones que está habiendo, por cierto, movilizaciones que tendrán que ir de la mano efectivamente del conjunto de la comunidad educativa, de esos profesores y profesoras que están sufriendo unas condiciones absolutamente lamentables, ¿no? De esa precariedad absolutamente instalada en la universidad, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros esta mañana. A vosotros. Un abrazo muy fuerte.
En Madrid hay 13 universidades privadas frente a 6 públicas y se están tramitando la 14ª, y aunque hay muchos más alumnos de grados públicos que privados, ya hay más matriculados en másteres privados que públicos, son 30.000 alumnos frente a 26.000. Y para hacernos una idea, un título de medicina en una universidad privada puede costar más de 100.000 euros en total, en todo el grado. Eva, ¿hacia qué modelo universitario vamos? ¿Pueden convivir varios modelos o al final vamos a un sistema que subordina toda la educación superior a la actividad productiva? Claro, es un modelo que, como decíamos antes, proviene, fíjate, de los años 80 del siglo XX, que es cuando las universidades norteamericanas, por ejemplo, decidieron que lo que había que hacer eran universidades que generaran ingresos inmediatos a los inversores y entonces retirar todos los fondos públicos. Es un modelo neoliberal que lo que hace es que la universidad la convierte en una estructura para la especulación y para la inversión, pero no para el conocimiento ni para la investigación. Entonces, claro, ese modelo, con la sociedad que estamos viviendo, que ha perdido el norte completamente de lo que tiene que ser su modelo de desarrollo, pues funciona muy bien porque la gente piensa que lo más importante es el dinero. Claro. Entonces, claro, estamos fomentando en realidad una estructura universitaria falsa en donde 13 universidades que no son universidades, que están dando títulos, esos sí que pueden ser títulos falsos, títulos que no son buenos, valen lo mismo, parecen valer lo mismo que un título en una universidad pública, ¿no? Claro, es que no solo es el modelo universitario, es cómo afecta esto al modelo social. Hay una competencia desleal entre alumnos que están yendo a la pública con mejor formación y sin embargo tendrán menos acceso a los puestos profesionales que los que vienen de las privadas, que además han hecho de esas privadas unos lugares de encuentro para establecer relaciones. Sí, son lugares para forjar capital social esencialmente y normalmente que se engrosan gracias a gente que tiene capital económico, ¿no? Pero en realidad es una pena porque, como decíamos, la calidad que ofrecen hoy por hoy todavía las universidades privadas es infinitamente inferior a la de las universidades públicas. Quería citaros un ejemplo de Chile, porque yo tengo la suerte de haber vivido y trabajado en Chile 4 años, y en Chile, gracias a las leyes de Pinochet, privatizadoras de la universidad, se neoliberalizó todo de manera brutal. La ciudad en la que yo vivía, Temuco, tenía 8 universidades, 2 de las cuales ni tenían biblioteca, universidades privadas, porque se permitió que crecieran universidades privadas a lo loco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchos años después, a la altura del segundo gobierno de Bachelet, ese proceso se tuvo que revertir y llevan tiempo intentando revertirlo, gracias a lo cual contrataron a muchos profesores como yo, que tuve la suerte de acabar ahí, porque necesitaban fortalecerse en una investigación que no existía, precisamente porque se habían generado universidades como churros. Y ese es el horizonte al que vamos si no frenamos esto en seco. Y no solo en la universidad pública, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de la FP. Esto nos contaba María, que hasta hace poco era profesora en la formación profesional online, una opción que está creciendo muchísimo en los últimos años a costa, como no, de los de siempre. Para ser profe, normalmente te piden una licenciatura y un máster de formación del profesorado. Sin embargo, te contratan con el convenio de consultoría. Se incumplen ya no solamente las condiciones de salariales, que pasamos a cobrar el salario mínimo, sino que se incumplen competencias, se incumplen días de vacaciones del profesorado. Y bueno, llevamos una cantidad muy insultante de alumnos, más de 200 veces lo que un profesor llevaría presencialmente, y encima no nos pagan lo que deberían. Os podéis imaginar pues que somos jamón a precio de mortadela. Nuestro colectivo estamos intentando luchar por el cambio de convenio, sindicalizarnos, nos están poniendo bastante difícil todo esto y bueno, yo he abandonado ya el camino porque me parecía muy indignante y no podía seguir más. Lo es, y te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, María, y te agradecemos este testimonio. Jamón a precio de mortadela. El auge de estos centros no solo lleva acarreado el maltrato de los docentes, como escuchabais, sino también que muchos alumnos se queden sin una opción en la pública. Y por eso hemos llamado a Daniel Sánchez Caballero, que ha escrito mucho sobre esto en nuestro medio asociado, el diario.es. Daniel, crudos días. Buenos días. Tú has escrito que si se busca la definición de morir de éxito, la evolución de la FP en España debería estar justo al lado. ¿Qué está pasando y qué ocurre con los miles de estudiantes que se quedan fuera de esos títulos de FP tan necesarios? Bueno, lo que está pasando es que la FP ha perdido el San Benito ese que tenía de ser la hermana pobre de la educación, donde acababa la gente que no valía para la universidad. Entonces, ahora tiene muchísima demanda social porque tiene mucha empleabilidad, salarios razonables de salida. Y lo que no ha pasado es que la oferta pública haya acompañado esa gran demanda que ha venido en los últimos años. Entonces, cuando tienes casos como el de Raúl, un chico con el que hablaba ayer, con un 9,7 no ha podido entrar en el ciclo que quería y entonces eso te aboca pues una de dos, o te vas a la privada y pagas unos pocos miles de euros por algo que podrías tener gratis, o decides dejar de estudiar y te pasas
buscarte un trabajo, a buscarte la vida y quizá engroses las listas del abandono temprano educativo, ¿no? De la gente que no sigue estudiando más allá de la ESO obligatoria. Los datos son muy clarificadores a este respecto. En la última década los alumnos de FP no han parado de aumentar, pero en algunas comunidades la privada ha traído casi 4 veces más que la pública. Y recordemos que estudiar FP en la pública es gratis en toda España, salvo en Madrid y Cataluña, donde cuesta cerca de 400 euros el curso en un grado superior. En la privada son entre 2.500 y 6.000 euros al año. Daniel, ¿la FP privada también se está comiendo a la pública en España? Yo creo que esto ni siquiera es una opinión. En los 10 años, es que lo respaldan. Os dejo un dato. En los últimos 10 años ha pasado de suponer de tener a 1 de cada 5 o 4 alumnos, en función de la media o la superior, a tener 1 de cada 3. Y esto a lo mejor puede parecer no tanto, pero si piensas que esto es 1 millón de personas, el trasvase de alumnos es brutal. Y en Madrid se quedaron sin plaza 50.000 alumnos. Y hay más, Sí, Violeta. como publicó Daniel a principios de año, tampoco hay oferta suficiente para que el alumnado de FP sanitaria pueda hacer sus prácticas. Así que sin ella no pueden realmente sacarse el título. ¿Cómo acapara también la privada esas plazas? Es decir, las prácticas de los FP. Claro, porque hay muchas formaciones de la rama sanitaria, sobre todo, que tiene muchísima demanda ahora porque está muy solicitada, y estas formaciones tienes que completar con prácticas en centros sanitarios. Pero claro, las plazas para eso son finitas. Entonces lo que está pasando es que los centros privados en muchas ocasiones reservan plazas para sus estudiantes, que las han pagado previamente a través de la matrícula, claro, pagando a los centros sanitarios. Entonces está habiendo un problema ahí, especialmente en Madrid, y no tiene pinta de que vaya a ir en menos. Daniel, ¿y hay fondos de inversión invirtiendo en FP? Han entrado en los últimos años, por lo que venimos diciendo, hay mucha demanda, mucho cliente, es cliente entre comillas, entendámonos. Y entonces hay mucho negocio ahí, están entrando en los últimos años, hay compañías en este país que están facturando 50, 60 millones de euros al año dando ciclos de formación profesional. Daniel Sánchez Caballero, redactor de Educación y Ciencia en el Diario.es, muchísimas gracias por estos datos tan importantes. A vosotros. Pues ya estáis viendo el modelo de país y de sociedad que quieren crear. Eva, Luis, ¿cómo se conecta todo lo que hemos escuchado hoy con el resentimiento hacia la academia de figuras como Ayuso o Vox, con el trumpismo, con el negacionismo, con el neoliberalismo? Bueno, yo quería decir algo que a veces suena un poco romántico y un poco cursi, pero es importante. Lo cursi es importante, dice mi hija. Y es que la universidad no está para formar a profesionales que vayan a engrosar el mercado, a producir y producir como locos. La universidad está para educar a ciudadanos y a ciudadanas, y formarnos en valores y generarnos como personas. Y cosas tan importantes como la movilización universitaria, el que los chavales estén organizando, montando esta plataforma, porque la han montado ellos, y quería subrayarlo, o que dieran el grito de alarma con lo de Palestina y montaran las acampadas, siendo la brújula moral de Occidente que han sido en toda Europa, no solo, pero especialmente, eso es universidad. Formar ciudadanos y formar cultura y generar conocimiento. Entonces, todo esto es algo contra lo que esos personajes que has mencionado, Trump, Ayuso y compañía, pues no están para eso. Están para que la universidad se convierta en un centro de formación de élites o de profesionales que van a ser engranajes al servicio de la maquinaria del capital. Yo lo siento decirlo tan crudamente, pero es que es así. Yo estoy muy de acuerdo contigo y supongo que Eva va en el mismo sentido. En la misma línea. Es decir, lo que se está perdiendo en la sociedad es el norte de para qué está el Estado social y de derecho. ¿Por qué tenemos una sanidad universal? ¿Por qué tenemos una educación pública? ¿Por qué tenemos unos transportes públicos? No es casualidad y no es para alimentar luego, una vez que los agotas y los desecas, los árboles del negocio privado. Tienen un sentido, una función fundamental para el desarrollo de una sociedad igualitaria, ¿no? Porque de ahí es de donde sale la igualdad, de donde encuentras talento en todas las clases sociales que se puede desarrollar, donde captas a la gente más inteligente, más inventiva para desarrollar descubrimientos. Entonces, ese es realmente lo que ahora la gente no valora. Piensan, bueno, es que esto cuesta mucho dinero. No cuesta dinero, es gratis, es barato para lo que realmente produce al final, ¿no? Es el modelo que estamos perdiendo. Como hemos dicho siempre aquí, y han repetido muchos profesores y alumnos, no es un gasto, es una inversión. Eva Ladro, Luis Lloredo, muchísimas gracias por haber estado en este programa, que creo que ha quedado, gracias a vosotros y al resto de voces, muy completo. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Seguimos hablando de igualdad. Desigualdad cero. Un espacio en colaboración con Oxfam Intermón.
Otra forma de defender la igualdad es comprar con conciencia, una cuestión fundamental a las puertas de la Navidad y después del enésimo Black Friday. Y por eso queremos reivindicar el comercio justo, un movimiento iniciado en los años 70 que ayuda a mejorar la vida de 2,5 millones de productores locales y que contribuye a reducir la desigualdad y el cambio climático. Pero que, tristemente, solo supone el 1% del comercio mundial. Y para hablarnos de por qué es importante contribuir a que ese porcentaje crezca, nos acompaña Juanjo Martínez, que es responsable de Comercio Justo de Oxfam Intermón. Juanjo, crudos días. Hola, buenos días. ¿Por qué si el comercio justo contribuye a acabar con las desigualdades y desarrolla relaciones laborales justas sigue siendo tan, digamos, poco relevante? Porque cuando en la producción de un bien pagas todas las facturas de los costes que provocas, puedes tener un bien que en el punto de venta sea más caro que el que se ha dejado de pagar facturas sociales y medioambientales que han quedado por el camino. Hacer las cosas bien es más caro. Es evidente. Y comprar es más caro que robar. Es así, no es una cuestión solo numérica de qué incorporas en los costes de producción y qué no incorporas. Según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la que formáis parte de 27 organizaciones, en 2023 el sector facturó 156 millones de euros en España, que es un 7 más que el año anterior. ¿Esto es mucho o poco respecto a otros países de nuestro entorno? ¿La tendencia es que siga creciendo? Es un muy buen dato en términos de crecimiento. Creo que un 7% es un crecimiento importante porque además fue un 7% digamos orgánico, no fue porque apareció una nueva organización o un nuevo producto que aportó un montón de ventas, sino que fue consecuencia de que todos los productos y todas las organizaciones vendimos un poco más, ¿no? Es un mal dato si miramos a nuestros países de alrededor, como a menudo nos ocurre, ¿no? Y si pensamos que en Alemania pues se facturaron más o menos unos 1.500 millones de euros en productos de comercio justo, pues 156 tampoco parecen tantos. Estos productos han contribuido a mejorar las condiciones de vida de 48.000 personas en países de América Latina, África y Asia. ¿De qué manera? Básicamente, y por simplificar, de dos maneras. Una, que yo diría que es la más importante, porque estamos comprando los productos pagando un precio suficiente para mantener su medio de producción y la vida digna de la familia de los productores. Esto es posible porque se establecen unos precios mínimos que, aunque el mercado pague menos, de ahí no se va a bajar, y es posible porque esa es una compra recurrente, es una compra constante cada año. No cambiamos de cooperativa de un año para otro buscando el mejor postor o buscando la mejor... No, nuestros compromisos con las cooperativas son permanentes. Tiene que ocurrir algo muy extraño para que dejemos de comprarle a una organización y, al contrario, lo que hacemos es acompañar. Esa seguridad que transmites a la cooperativa de poder estar vendiendo en buenas condiciones su producto de un año para otro, les anima a poder invertir, les da cierta seguridad para poder acometer transformaciones, ¿no? Y la segunda forma de provocar ese desarrollo es con lo que llamamos las primas sociales o los proyectos adyacentes con las organizaciones, que no son necesariamente proyectos vinculados a la producción, pero sí a la comunidad en la que trabajan, ¿no? Cuando en una comunidad en el sur de Uganda financiamos la mejora de las escuelas, no es solo para el beneficio de los hijos de los cooperativistas, lo es para cualquiera de los chavales y chavalas de esa zona, ¿no? Sean o no productores de café o sean o no productores de banano. O cuando mejoras una carretera en un medio rural en Guatemala, de ello se benefician los cooperativistas, pero también los no cooperativistas. Por tanto, son proyectos de beneficio comunitario que, bueno, es cierto que estamos haciendo en cierta medida una sustitución de una tarea que debiera de ser más bien pública y de los estados, pero bueno, al Estado en Uganda pues se le debe de exigir en función de lo que es capaz de poder hacer, que no es lo que debería de ser en un mundo igualitario. Vamos a escucharlos a ellos y a ellas, precisamente, a las personas que se ven beneficiadas por el comercio justo. No se puede hablar de ello sin una perspectiva de género. A los varones les gusta que las mujeres se metan o realicen trabajo en la finca. Uno te dice, no, la mujer está para cocinar, para barrer y para lavar ropa. Porque ellos son hombres y creo que tienen miedo de perder esa autoridad
Yo no tengo problema porque yo sí... Alba Zaracho es socia de Mandubirá, una cooperativa con la que trabajáis en Paraguay que se dedica a la producción y comercialización de azúcar de caña orgánico. ¿Cómo se rompen los techos de cristal y las brechas de género a través del comercio justo, Juanjo? Yo creo que, como en tantas otras cosas en el mundo, contando con líderes y lideresas muy potentes, muy capaces, muy convencidos y convencidas, ¿no? El caso de Mandubirá en Paraguay es un ejemplo de cómo pues una serie de personas creyeron fuertemente en este proyecto y apostaron fuerte, incluso con sus riesgos personales, para poder hacer frente a la alternativa, digamos, que establecía un cacique que existía en la zona y que monopolizaba toda la producción y comercialización del azúcar. Salirse de ese digamos, monopolio que tenía establecido el cacique requería mucho valor y mucha determinación, y la tuvieron personas como Ada Zarache y personas como el resto de los miembros de la junta directiva, y al final detrás de ellos la mayor parte de los actualmente, me parece que son 1.200 cooperativistas que hay detrás, ¿no? Es un magnífico ejemplo de cómo juntos se puede conseguir mejoras que beneficien a todos. Hay que creer en el proyecto cooperativo, en el proyecto comunitario y pelear. Y luego es verdad que si no hubiesen contado con ciertos apoyos internacionales como los que Oxfam o Fairtrade, otras organizaciones occidentales, digamos, pudieron brindar, hubiera sido difícil, pero nada de eso hubiera ocurrido sin el valor y la determinación de estas personas. Como este caso de Paraguay, hay muchos en todo el mundo, cada uno haciendo frente a diferentes circunstancias y contextos, pero siempre hay en común ese liderazgo, esas personas que creen en las posibilidades de hacer del trabajo, en este caso agrícola, pues un medio de vida digno y al mismo tiempo mucho más sostenible para el planeta. En eso estáis vosotros. Prácticamente todas las ventas de comercio justo son alimentos, y os queríamos preguntar cómo trabajáis para que el concepto evolucione más allá de los alimentos y qué líneas de trabajo tenéis en España, porque esto no solo ocurre fuera de nuestro país. Sí, bueno, históricamente el comercio justo comenzaba más bien con temas de artesanías, en el caso sobre todo de Oxfam, pero evidentemente al final la demanda de productos de origen agrícolas y por tanto mayoritariamente alimenticios es la que ha tomado protagonismo. No obstante, nosotros no hemos querido perder el apoyo a las organizaciones de no alimentación, y destacaría en este sentido dos grandes proyectos. Uno en torno a la ropa y complementos. Nosotros trabajamos con organizaciones sobre todo en India, Bangladesh y Turquía, para hacer una colección que llamamos Veraluna, la marca es Veraluna, y que se vende en nuestras 30 tiendas de voluntarios en toda España, así como en la tienda virtual, en donde tanto el cultivo del algodón como la transformación de ese algodón en prendas de vestir son certificadas en términos de comercio justo y en términos ecológicos, en términos orgánicos. Entonces, y es una propuesta que está creciendo, que está funcionando. La verdad es que estamos muy contentos. Mucho trabajo porque es complicado hacer ropa vendible en España, hacer ropa en la India vendible en España o en Turquía. Y contentos con esta apuesta, ¿no? El segundo proyecto quizás es menos significativo por su tamaño, pero es en torno a la cosmética, donde también pensamos que hay oportunidades aprovechando la creciente demanda de una cosmética natural y no tanto basada en productos químicos, por cierto, altamente contaminantes algunos de ellos. Y es un proyecto mucho más complejo, de manera que lo estamos haciendo, digamos, de forma coordinada entre varias organizaciones europeas para poder así tener unos costes de intermediación pues mucho más eficientes y aprovechando la economía de escala de 4 organizaciones grandes europeas. Y además nos hablas desde Valencia porque sois colaboradores locales, allí se ubican vuestros almacenes y el equipo operativo de la tienda, y ahora estáis trabajando con los colectivos más vulnerables a las consecuencias de la DANA. Juanjo Martínez es responsable de comercio justo de Oxfam Intermón. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Estamos embarcados en el reto de crecer contigo, de tener
1000 productores y productoras nuevos. ¿Y cómo va, Violeta? La verdad es que no me han, pues mi niño no me está llegando. 345, muy bien. Vale, nos quedan solo 345. Esto parece... Bueno, esos son 30 nuevos desde la última vez. Sí, desde ayer. 30, no está mal, pero... No está mal, pero tenemos que ir más rápido, chavales. Más rápido, claro. Necesitamos 345 almas comprometidas con el periodismo independiente que de aquí a fin de año pongan su granito de arena para que programas como este se puedan seguir haciendo. Claro, ¿quién te va a contar lo de la universidad como te lo hemos contado nosotros hoy? No hay manera. Pues no hay nadie, nadie que te lo vaya a contar mejor. Y además, ¿quién te va a hacer mañana una entrevista a Gabriel Rufián? Mañana solo nosotros. Eso es. Porque está aquí citado, vamos. Sí, en una semana clave para Esquerra Republicana que debe decidir su liderazgo. Nos vemos entonces. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.